Pero don Alexis, y es que el sector empresarial no se da cuenta y mira el vecino país de Haití, que lo tenemos ahí, que no es que nadie nos lo dice, no es que nadie nos lo cuente, es que lo vemos. La falta de institucionalidad y el desorden que impera ahí en esa nación, y que si seguimos por ese derrotero vamos a llegar a ese destino. Irremediablemente. Hace 25 años, en muchos hogares dominicanos se tenía temor con la seguridad ciudadana. Y decían, dentro de unos años no podremos tener la puerta abierta. Ya no la podemos tener. Dentro de unos años será difícil transitar de la casa a tomar el metro o el bus. Ya no lo podemos hacer si no nos asalta el temor, la desconfianza y la inseguridad. Eso lo decían hace 25 años. Y eso se discute en muchos círculos académicos, el tema de que la clase económicamente la más poderosa, la dominante, que es la clase económicamente también políticamente dominante, no tiene conciencia de esa realidad y solamente se satisface con los beneficios que obtiene del sudor del trabajador. Yo no tengo dudas de que caminamos hacia un gran cambio. No el cambio que nos han vendido los partidos tradicionales históricamente, el gran cambio, el cambio va, el cambio, etcétera. Y la gente se ha atosigado de manera tal que la gente aspira a un verdadero cambio, pero un cambio sin que la palanca sea de reversa. Que sea un cambio hacia adelante, un cambio que nos beneficie a todos. Tengo la plena seguridad y sobre todo la confianza, Giovanni, de que lo que ha estado ocurriendo en términos de discusión política alrededor de sectores comunitarios, sectores sociales. Hablábamos al inicio del programa de la condición de abogado, exfiscal, ya abordamos esa parte, nos metimos un poco también en lo político, de su condición de politólogo y político, pero además sus aspiraciones de en algún momento de la vida republicana poder dirigir los destinos del país. Sé que hace tiempo está trabajando en un proyecto, Nueva República, Alianza Nueva República. Empezó también en el bloque anterior y por cuestiones de compromisos tuvimos que pararle, hablar de un esfuerzo que están realizando un conjunto de personas y organizaciones de cara a articular una propuesta diversa, alternativa, para irrumpir en las próximas elecciones del 2024. Hablen un poco de eso y de sus aspiraciones. Lo primero que debo decirle al país es que yo tengo 18 años fuera de la militancia de partidos tradicionales. No estoy fuera de los partidos tradicionales. Hace un tiempo decidimos, bajo el argumento de que no podíamos mantenernos indiferentes, conversar con amigos a nivel nacional y amigas, y decidimos formar una estructura política que denominamos Alianza Nueva República. Alianza Nueva República no se incluye bajo ninguna circunstancia en ninguno de los estamentos de la naturaleza de los partidos tradicionales en este país. Nosotros ciertamente sí abogamos por un cambio. Ciertamente sí entendemos que el sujeto social tiene una importancia capital y que hay que motorizar eso, impulsarlo de manera tal que los cambios se produzcan en esta sociedad. Y deben de producirse porque el Estado, ¿qué es el Estado? Los marxistas dicen que el Estado es una supraestructura política erigida sobre una base económica. Y esa base económica sirve a intereses muy claros. O sea, el Estado sirve a unos intereses económicos que es la clase dominante. Y esa clase dominante que la hemos tratado aquí en reiteradas ocasiones es una clase sin conciencia, una clase sin conocimiento, sin educación, totalmente depredadora, evidentemente que coloca esa misma condición, esa misma naturaleza en una situación difícil al país. Ese Estado al servicio de la clase dominante económica y políticamente tiene que variar. ¿Y cómo podemos nosotros lograr que eso se produzca? Si ese Estado ha instrumentalizado el ejercicio político a través de una partidocracia, y esa partidocracia de la cual nosotros nos alejamos, la combatimos, hemos creído pertinente la construcción de un organismo o de una estructura política denominada Alianza República,
Pero en los últimos meses, Junior y Giovanni, en los últimos Usted está meses, diciendo que no hay solución a los problemas nacionales sobre la base de la conducción del país por parte de esas viejas estructuras partidarias. definitivamente, no la hay, no la ha habido ni la habrá. Los partidos políticos en República Dominicana, el último estadio ha sido la partidocracia. O sea, élites dentro de los partidos políticos que son los que trazan la línea política. Ahí no hay democracia de ningún tipo. Bueno, ustedes vieron lo que le pasó a un dirigente del PRM. Todo su planteamiento y su postulado han sido sobre la base de que se escoja un candidato de manera democrática. Se escoge un candidato por la vía popular, no por asamblea. Sin embargo, la élite de ese partido decidió, y lo va a decidir en el caso del PLD, y lo va a decidir en la FUPU, y lo van a decidir todo porque no hay solución en partidos que están al servicio de esa clase económica dominante. Pero todo esto es pesimismo, yo pienso que no. Yo creo que aquí en este país hay hombres y mujeres dispuestos a luchar por el cambio, y nosotros estamos involucrados en esa posibilidad. Desde hace 9 meses, Giovanni y Junior, 9 meses exactamente, estamos inmersos en una discusión con organizaciones políticas, con grupos comunitarios, con grupos sociales, con hombres y mujeres con una vocación democrática hacia el cambio real, con hombres y mujeres vinculados a organizaciones de izquierda en este país, y que nosotros saludamos y nos hemos estado involucrando activamente, no solo en la conversación, sino en el viaje al interior y en el contacto con la gente. Yo creo que nosotros, dentro de la seriedad que tiene el vacío institucional del país, está en que la República Dominicana no ha tenido opción. La opción la ha tenido la derecha desde que se fundó la República hasta el día de hoy. Todos los acuerdos y todas las alianzas que se han producido en el país, y que lo he dicho en reiteradas ocasiones, han sido para repartirse el erario público. Lo hizo Báez y Santana en los primeros años de la República. Lo hizo Gaspar Polanco y Salcedo, terminó fusilado Salcedo en los albores de la Restauración. Y lo hizo en el triunvirato Luperón y de Jesús García, Federico, y lo hizo en el 1902, esa alianza para la repartición del erario público, lo hizo Juan Isidro y Horacio Vázquez, y en el 16 lo hizo Desiderio y el mismo Juan Isidro, y posteriormente en el 24, después de la intervención, entonces lo hizo precisamente para seguir repartiéndose el erario, esa derecha, Horacio Vázquez y Federico Velázquez Hernández. Y seguimos hasta el 63, le damos un golpe de Estado a Bosch y 6 o 7 partidos se ponen de acuerdo para repartirse el erario de manera vulgar. Volvió el 30, hubo un solo acuerdo ahí, ¿verdad? Ahí no hubo acuerdo. Sí. Ahí se puso el orden. Sí, pero la actitud de Horacio, recuérdese que una frase que ella dice, Horacio que entra el mal. Sus opositores negaron esa posibilidad y le dieron paso precisamente a lo que fue la dictadura. Pero entonces volvemos a todo el trayecto de lo que ha sido las alianzas políticas en República Dominicana de la derecha, y terminamos en el 96, el presidente Balaguer alzándole la mano a Leonel Fernández, que se entendía que era un joven liberal, pero primero 94, no me acuerdo 94, porque no hay 96 sin 94. Sí, 94. Fue una repartición, fue un acuerdo político. Entonces, bajo esa línea, evidentemente que nosotros tenemos que pensar, y hemos estado reunidos provocando precisamente la necesidad de que la alianza que habrá de producirse con todas esas fuerzas democráticas sea una alianza por el destino del país, por el destino de la República. Yo lo felicito, don Alexis, porque la verdad es que Junior muchas veces dice que los políticos dominicanos no han llevado hacia un solo camino y nos dan a elegir una opción o ninguna opción, y al final tenemos que hacer la elección que ellos pues nos obligan a hacer. Votamos, casi siempre ha sido votar por el menos malo o un voto castigo. Pero dentro del mismo círculo de los partidos de derecha y la misma opción de uno o dos partidos que hacen una propuesta. Y eso va a ocurrir, perdónenme, eso va a ocurrir en el 24.
en el 2024 va a ocurrir si no constituimos, Perdón. si no construimos una opción política. Perdón, Junior, de ahí viene la pregunta que le hago. ¿Cómo nace Alianza Nueva República precisamente en el sentido de darle una opción a la población dominicana de elegir entre el menos malo en la próxima elección del 2024? Nosotros no tenemos pretensiones de decirle al país que somos mayoría, evidentemente que no. Pero hemos estado trabajando, nos hemos estado organizando. Y ese tipo de organización de alguna manera ha dado frutos interesantes, porque hemos estado conversando con organizaciones aquí, políticas, con grupos sociales, con movimiento social, sobre la base de que construir, amparado en el compromiso de la unidad, con un programa común, nos va a llevar precisamente a presentarle al país otra oferta diferente.